Ahí está. Buenas, buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, acá estamos bien, gracias a Dios, recién terminamos de trabajar. Eso es bueno, eso es bueno, hay que trabajar y se escucha tu tonada. Bueno, yo estuve 3 años en Argentina, así que se extrañan los amigos de allá, de por esos lados. Oye, bueno, antes de comenzar, quiero a los que ya se están uniendo decirles que vamos a leer sus mensajes al final porque la idea es tomarle atención al invitado y también, como siempre, debemos comenzar con una oración. ¿Te parece? Amén. Amén. Vamos a orar entonces. Señor, vamos ante tu presencia. Te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Señor, porque a través de la distancia tú nos brindas la oportunidad de poder hablar de ti y de poder seguir dejando al diablo bajo nuestros pies porque tú eres nuestro Dios. Te damos gracias, Señor. Te pido que seas tú dirigiendo esta entrevista, Señor, que seas tú hablando a través de nosotros y que las personas que estén en este momento, Señor, o van a llegar más tarde o lo vayan a ver en otro momento, si no se vayan bendecidos. Te damos gracias y te pedimos por este momento, te damos gracias por la vida de Josué, bendice su familia, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Ok, Amén. aquí mira, ahí veo que se conecta un Julián Zambrano, tiene que ser familia, ¿no? Tiene que ser... No, en realidad no. ¿no? En realidad no, él tocaba conmigo en una iglesia antes, pero no, nunca, no somos familia. Ah, Somos hermanos en Cristo. es que pensé que Zambrano era el apellido, perdón, perdón. No, sí debe, es Zambrano, pero no es mi familia. Ok, ok. Bien ahí. Bueno, la verdad que siempre comenzamos hablando un poquito de quién es el invitado, ¿cierto? Lo que yo puedo averiguar a través de las redes sociales. Me descubrí que tú haces música ya por lo menos en YouTube hace 3 años, un poquito más, un poquito menos. Comenzaste con música no cristiana, por lo que pude observar, ¿cierto? De hecho, Sí. me gustó en la primera canción que escuché, ¿cierto? Yo dije, esto no es cristiano. Y luego tú le pusiste ahí, bueno, esta música ya no la voy a sacar más, diste como un comunicado de la misma canción, la dejaste primero que todo y dije, wow. Y eso fue como al año después de haber sacado esa canción. Escuché todos Sí. tus temas, estuve ahí averiguando. El canal de YouTube, por lo menos, lo que sale ahí fue creado el 11, se me olvidó el mes, pero de 2018. Un día 11, ahora mismo no me acuerdo si fue agosto, no me acuerdo qué mes, pero fue en el año 2018. Tienes varias canciones, hace poco lanzaste una canción que es De las tinieblas a la luz, la verdad que me gustó Así bastante. es. Me gustó porque es una canción desde la postura de alguien que no es perfecto, de alguien que reconoce sus desperfectos, se podría decir, ¿cierto? Que a veces cuesta mucho, sobre todo en el cristiano, reconocer a veces que no somos perfectos, que Dios sigue limando nuestras vidas, nuestro ser, y que la idea, ¿cierto?, es parecernos más a Cristo. Pero en muchas ocasiones estamos alejados de ello. Así que la verdad que te doy gracias, primeramente, por aceptar esta invitación. Además que ha estado con tantas cosas que era otro día que nos tocaba y de repente tú me escribiste y yo dije, ¿qué pasa? Y aparte estaba en otra reunión de pastores, entonces era como, no puedo hacer nada. Estoy aquí vuelto loco, lleno de cosas y te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por lo que se viene. Y nada, de verdad que me siento bendecido de tenerte aquí con nosotros, Josué. Primeramente, muchas gracias a usted. Primeramente, gracias a Dios siempre. Yo creo que es un privilegio y un privilegio para cada músico, para cada artista cristiano hacer un live y hablar de Cristo, ¿no? Primeramente le doy las gracias a usted por esta oportunidad. Amén. Bueno, ahora yo quiero conocer un poco más a Josué, ¿cierto? Tú te conoces mejor, eres tú mismo. Entonces me gustaría que tú nos dijeras casado, soltero, años, estudiando, trabajando. Cuéntanos un poquito quién es Josué. Bueno, Josué Zambrano es un chico que vive en Jujuy, Argentina, que sí hace música. Eh, Ahora mismo estoy ministrando en la alabanza de mi iglesia. Soy un chico, no sé cómo describirme, em, como extrovertido, pero a la vez serio, un tipo callado que habla cuando realmente tienen que hablar. Y nada, me gusta escuchar mucho. Em, Amén. Ok. Casado, soltero, Estoy creo de que en novio, pareja. sí. Sí, 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 algo me bien, presenté algo bien. en mi iglesia hace ya
casi un año me presenté. Así Muy que bien ahí. estamos de novio. Qué buena. No sé si conoces tú el Instituto Bíblico Río de la Plata. No sé si has escuchado de él. No, la ¿No? verdad que no. Ya, es que tengo varios amigos que son de Jujuy que fueron a estudiar ahí, entonces por eso dije en una de esas puede eh, que conozca a alguien ahí. Pero, mira, la verdad que qué bendición escucharte y nos vamos a ir enseguida al nicho, ¿cierto? Que es lo que queremos hablar. Y una de las primeras cosas quería escuchar un poco de tu testimonio. ¿Cuál es el testimonio que tú tienes, ¿cierto? Y de lo que te sientas cómodo contarnos el día de hoy. Bueno, al principio, ¿cómo contarlo? Yo a los 8 años más o menos, bueno, estaba como con mi hermana, ahora estudian y casi todos somos grandes, bueno, hacemos nuestra vida. Pero bueno, era un niño. Entonces vino una señora una vez un domingo a la mañana a invitarnos a la escuelita dominical. Salió mi hermanita, salió la que sigue después de mí, salió a atender y bueno, le invitaron. Mi hermana me invitó a mí y ese domingo fuimos para la iglesia. Y bueno, como mi papá era cristiano, pero cristiano alejado, entonces le gustó la idea en que nosotros participemos. Yo nunca fui a una iglesia ni católica ni cristiana hasta ese entonces, porque siempre veía que mi mamá era católica, mi papá cristiano, entonces siempre había esa, como, esa lucha, esa batalla, ¿viste? En como qué iglesia pertenecer, esto. Nunca fui a catecismo ni ninguna cosa, hasta esa edad que fui recién a la iglesia, a la escuela bíblica. La verdad que todo empezó desde ahí, porque bueno, yendo y perteneciendo y me gustaba y la verdad me gustaba porque también era un fin de muy bonito que podía vivir como niño, compartía con otros chicos, bueno, nos daban de comer también y escuchaba de Dios. Así que ahí fui creciendo, digamos, hasta que, bueno, entré al mundo de la música porque veía una batería, viste, en la iglesia, había una batería vieja así, descuidada en un rincón. Entonces, el que ahora es mi cuñado se casó con mi hermana, que en ese entonces como el líder de alabanza de esa iglesia, eh, yo le pregunto quién tocaba la batería, porque siempre la veía así, sucia, descuidada, en un rincón así. Entonces a mí me llamó la atención la batería. Y yo le comenté a mi papá, y como a mi papá siempre le gustó el tema de la música y todo eso, y me obligaba a aprender música, entonces contrató un profe, ¿viste? Contrató un profe y el profe iba a veces a la iglesia a enseñarme. Yo iba hasta la iglesia porque no tenía batería en mi casa. Entonces me dieron lugar ahí en la iglesia y aprendí algunos días. Y solo fui aprendiendo, el Espíritu Santo me fue guiando hasta que en un momento entré a la alabanza de ahí y bueno, me mandé, me largué y empezamos a tocar. En sí no era consciente realmente que lo estaba haciendo para Dios, porque era un niño, tenía 10 años ese entonces. Y duré 2 años hasta que vienen las preguntas, ¿viste? Esa que pregunta que me decías, ¿cuál fue lo que más te marcó en tu vida? Eh, sería la muerte de mi madre, que falleció a los 12 años, cuando estaba saliendo de séptimo grado. Entonces, eso fue lo que me marcó mucho porque eso fue, trajo tanto rencor a mi vida hacia Dios para alejarme de él, ¿viste? Y con ese, bueno, entrando a la secundaria y todo eso, ya no quería seguir en la iglesia. ¿Por qué? Porque quería hacer cosas que hacía mi amigo, cosas que hacía mi compañero, y quería salir. Entonces, como yo sabía que si hacía esto en la iglesia me iban a ver como mal, y muchas cosas así, ¿viste? Entonces decidí dejar la iglesia. Y bueno, me alejé, me aparté como 3, 4 años más o menos, y volví hace 3 años casi, volví a la iglesia. Pero ya no es la misma. Fue otra iglesia, me invitó una amiga cuando estábamos tomando mate en ese tiempo de COVID, viste que se podía salir, y bueno, me invitó a una reunión de jóvenes. Yo acepté porque ya me sentía tan vacío y sentía que necesitaba de Dios, viste, porque hace mucho no escuchaba una palabra. En ese entonces ya hacía música, pero secular y cosas así. Ya me estaba metiendo mucho en lo secular. Entonces acepté y dije, bueno, vamos a ver qué onda, digo. Y bueno, llegué ese viernes y, y justo una líder predicaba sobre Josué. Y yo digo, nada, no puede ser, ¿viste? Y Está Josué 1:9, arreglado. y, y empezaba a hablar y cosas así. Entonces, a mí me gustó la prédica y quise volver el otro viernes y así empezaba a volver. Eso fue como en el 21 de octubre
21 22 de octubre del 2020. Y yo seguía haciendo canciones seculares. O sea, Pero más de estaba en la amor, iglesia, pero ¿o no? seguía haciendo. O sea, lo que yo vi Claro, son canciones como más de amor. O sea, la primera era potente, pero la claro, otra pero era ya pará, como ahí más te de cuento, amor. ahí me retrocedo un poco. Hay algo que no conté todavía. Que antes de sacar las canciones, de esas canciones que salen en YouTube, yo hacía canciones, pero hacía canciones denigrando a la mujer, canciones que hablaban de drogadicción, porque escuchaba a esos artistas del momento, ¿viste? Prefiero no decir el nombre, pero me llenaba de esas cosas siendo un jovencito, siendo un niño. Entonces, lo que yo quería hacer es ser como ellos, ¿viste? Quería ser conocido, famoso, rápido, hablar de dinero y cosas así. Entonces, entrándome más en ese mundo, yo averiguaba por Google, averiguaba por otro lado en cómo hacer eso, cómo pegar una canción rápido, cómo ser famoso y cosas así, me llamaba la atención. Entonces, entre tantas cosas y opiniones de las redes sociales, salía en informaciones sobre lo Illuminati y yo no sabía tanto esa canción, esas cosas. Entonces me empecé a meter más en el tema, a averiguar, a ver videos en YouTube de cómo ser Illuminati, cómo llegar hasta ahí, y después hablaba sobre pacto satánico. Entonces a mí me empezó a interesar eso teniendo 12 años, imagínate. Me empezó a interesar y hasta que podía ser, o sea, porque o estaba el diablo o estaba Dios, ¿me entendés? Y si yo quería ser famoso en algún lado, quería ser famoso así, y me tenía que meter de lleno a algún lado, ¿me entendés? O era famoso con el diablo o me dejaba que Dios me use como Él quiera y cuando Él quiera. Y yo no pensaba en ese entonces, yo quería estar con el diablo, pues sabía que a Dios le iba a doler, que yo, como te contaba, el rencor que tenía, ¿viste? Entonces me acerqué, ¿sabes qué? Me acerqué a este supuesto santo que le llaman San la Muerte, porque era lo más fácil que me podía acercar. Y yo como tenía una vecina que creía en eso y tenía un San la Muerte así grandote en su casa, eh, Pasa que en Argentina se ve mucho eso. O sea, nosotros salíamos sí, y hacen altares debajo de los árboles, una cosa sí, muy... Ujú. sí. Entonces, bueno, esa vecina no es tan, ¿cómo se dice?, de buen ejemplo acá en el barrio, pues supuestamente vendía droga y cosas así. A mí no me importaba, en ese momento estaba mi rebeldía. Entonces, como yo ya creía en eso y en primer año me llevé muchas materias, mi hermana decía, orá para que Dios te ayude cuando vayas a rendir. Y yo no quería saber nada de Dios, imagínate, yo no quería saber nada de Dios. Yo estaba enojado con Dios y quería hacer todo lo contrario, que era de iglesia y cristianismo. Entonces voy y visito a la casa de la vecina que tenía ese San la Muerte y digo, em, disculpe, ¿puedo pasar a hablar con el San la Muerte? Cosas así. ¿Puedo pasar a pedirle algo? Así le dije. Me dice, sí, 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 pasa. Y me enseñó a cómo inclinarme, cómo arrodillarme delante de él, porque el santo ese tenía como una mano así, ¿viste? No sé si me llega a ver. Estaba como así. O sea, estaba parado y tenía una mano así. Entonces me decía, vos tenés que arrodillarte así y pon la mano derecha en la mano que él tiene estirándola. Bueno, le digo yo. Y se va. Entonces yo empiezo a pedirle que me ayude en la materia y le pedía más cosas que no recuerdo, ¿viste? Entonces sí empecé a meterme mucho en el mundo eso satánico y cosas así, hasta que quería llegar, venderle mi alma al diablo, y en un punto sí quise hacerlo, sí, estaba por hacerlo. En la loza de mi casa más o menos, yo averiguaba y hablaban sobre luna llena, sobre los brujos, que a esa hora se despiertan, eh, días específicos, también encontraba informaciones, ¿viste? Entonces, una vuelta salí de bañarme así, y digo, hoy tengo que pactar, tío. Hoy tengo que pactar con el diablo, hoy tengo que hablar con el diablo, hoy tengo que encontrarme, así, cosas así. Dame un Tengo que segundito. bañarme y eso, Dame un segundito para aprovechar. Bueno, hay gente que viene entrando y tal vez no le cuadra lo que estamos diciendo. Nuestro hermano acá nos está contando su experiencia, ¿cierto? Y podemos ver cómo el enemigo empieza a trabajar, porque tú primeramente a través de la música querías de una forma tener una fama, y nosotros vemos cómo generalmente
dentro de la industria musical hablan mucho del ocultismo, de entregar su vida al diablo para que les vaya bien. Entonces, a un niño de 12, 13, 14 años, esas cosas le hacen llamar la atención y pueden caer en lo que tú también estabas cayendo, ¿cierto? Ahora sigue. Claro, sí, sí. Y bueno, en ese entonces digo, bueno, esta noche tengo que pactar con Satanás. Ya tenía velas, cosas así preparadas, creo. Y salgo de bañarme, me voy a mi pieza y digo, y me quedo un rato así pensando en esperar para que sean las 3 de la mañana, ¿viste? No sé cómo, pero me duermo y me levanto el otro día. Y digo, ¿qué pasó? Digo, si yo estaba por esperar, estaba por madrugar y hacer cosas así, hacer cosas con el pacto con Satanás. Y digo, no entendía nada porque me había dormido, debe ser que me golpeó el sueño tan fuerte que no recordaba nada. Y ahí entendí que era Dios. Después entendí que Dios me estaba guardando de todo eso. Y bueno, pasaba el tiempo y seguía con mi rebeldía, ¿viste? Hasta que, bueno, llegamos al punto de esto que me invitaron de nuevo a la iglesia en el tiempo del COVID. Llegué, sentí que Dios me habló, pero seguía en mi mundo secular, seguía sacando canciones, seguía grabando. Yo le pedía consejo a mi hermana y le decía que quería hacer canciones para Dios, porque ya estaba, digamos, metido en la iglesia, pero si bien no de lleno, yo quería hacer una canción para Dios, qué sé yo, y seguir con mi mundo, con lo secular, cosas así. Yo pensaba que con eso, bueno, le iba a agradar a Dios y todo bien con Dios, ¿me entendés? Pero sigo en mi mundo y cosas así. Entonces sucede que en el mes de febrero, más o menos de 2021, fui a una reunión general ya, un culto general, y paso a hacerme ministrar y el Espíritu Santo tomó control de mi vida y fue donde renuncié a todos mis sueños, porque yo realmente amaba la música secular, o sea, amaba la música romántica, cosas así, quería ser grande en eso, no me veía en otra cosa. Yo no quería renunciar a eso. Y mi hermana me hablaba, me aconsejaba, pero yo no, negaba a toda costa, decía, no, pero sí se puede, que no sé qué. Y tomaba ejemplo de los montaneros, cosas así, ¿viste? Y, y así, hasta que el Espíritu Santo me tomó y fue quizás en ese momento la mayor adoración que pude dar, entregarle todo, entregarle lo que más amaba, que era la música secular. Pues yo no me veía haciendo canciones para Dios en ese momento. Y cosas así, Dios me libró muchas cosas. El pacto satánico que iba a hacer, un montón de cosas. Wow, Y yo creo que ahora estoy igual, saliendo. yo creo que igual es un cambio totalmente diferente, porque si bien es cierto, sigues haciendo música, en el área secular, el ego, el lo estoy logrando yo, el todo lo puedo, el que me adoren a mí porque canto bonito, porque hago buenas letras, cambia totalmente a lo que es música cristiana, ¿cierto? Música para Dios, que salte a Dios, que el que sea resaltado sea Dios, sino tú, que entender, ¿cierto? Que todas esas cosas van por añadidura, es, es un cambio totalmente rotundo y algo que dice la primera canción cristiana, por lo menos que yo vi, que se llama Tu Amor, dice, tu amor me rescató, limpió y perdonó, ¿cierto? Entonces, a través del testimonio que tú estás guiándonos y nos estás contando, ¿cierto? Realmente Él te rescató de las manos del enemigo, donde el enemigo quería lograr tal vez grandes cosas contigo, donde quería que tú siguieras metido en lo oculto, ¿cierto? Venerando diferentes dioses paganos, pero Dios perdonó, Dios limpió, Dios rescató y restauró. Entonces, eso es el poderío de Dios. Aquí es donde podemos funar al diablo, porque claramente el diablo va a tener muchas formas de querer hacerte caer, porque tenemos que entender que al final los que tomamos la decisión al final somos nosotros. Así es. El diablo no te obliga a nada, el diablo te pone ahí, ¿cierto? La tentación, te pone ahí las ideas, te guía, pero no puede hacer nada si nosotros no le permitimos. Entonces, Así eh, es. entender, ¿cierto? Que Dios, más allá de todo lo que tal vez el enemigo pueda haber logrado en nuestras vidas, Dios lo limpia, lo restaura, como dice tu canción de Tu Amor, ¿cierto? Y, y que yo la escribí acá, la tengo aquí escrita y va justo con tu testimonio, ¿no? Va junto con lo que
que nos vas contando. No sé si quieres contar algo adicional o pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, en ese tema, tu amor, también expresé cosas así sobre mi testimonio, pero no fue el primer tema que hice para Dios, sino hice varios temas anteriores. Okay. Hice el primer tema que fue una adoración que yo, si bien escribía desde los 11, 10 años, canciones románticas, de todo tipo escribí, nada más que nunca la había grabado. Sí, Claro, o sea, yo estoy hablando desde mi conocimiento por las redes sociales, pero sí, sí, obviamente que sí, capaz, quizás cuántas letras nuevas tienes por ahí que todavía no sacas claro, o que dejaste sí, para sí, ti, ¿me entiendes? claro. Entonces, bueno, vamos a seguir avanzando, ¿cierto? Una de las cosas que habla en una de las otras canciones que dice Dios te ama, dice entrega tu vida y Él guiará tus pasos. ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo Dios ha ido guiando tus pasos en este tiempo? Dado a que esto lo sacamos, ¿cierto?, de una canción tuya. Eh, y yo creo exactamente lo mismo que dices tú. Si nosotros entregamos nuestra vida a Dios, Dios guía nuestros pasos. ¿En qué momento tú has visto cuando Dios te ha guiado que tú digas, este es Dios guiándome, no hay otra forma? Yo creo que desde el principio, desde que volví a la iglesia, Dios fue guiándome en cada cosa, y más cuando entregué mi vida completamente y renuncié a lo que tenía que renunciar, yo tomé el control completamente de mí, y yo creo que siempre Él fue el que me abrió cada puerta, el que me puso, como dice en su palabra, Él pone el hacer como el querer. Entonces, yo pensaba en no hacer música cristiana en sí, porque yo pensaba que se me había acabado todo el tema de hacer música y componer música, por eso es que no quería dejar tampoco. Pero yo creo que Él fue tomando mi vida de a poco y guiándome con el Espíritu Santo, guiándome en las letras, guiándome hasta por dónde iba, porque muchas veces, no sé si te ha pasado, quizás sí en la vida cotidiana, cuando uno hace cosas y quizá, por ejemplo, algo tan sencillo como ir por un lugar, en moto, en vehículo, caminando, ir por un lugar y de repente cambiar la dirección porque presentí que algo malo va a pasar. ¿Entendés? Cosas sencillas así que puedo tomar, que puedo rescatar de esa frase que escribí en la canción, Dios te ama. Esa canción más que nada es para evangelizar, por eso le puse ese nombre. No, y se nota, pero es que también es algo que podemos ver reflejado en nuestras vidas, ¿cierto? Por ejemplo, esa frase que yo rescaté ahí es, mira, si tú entregas tu vida, porque ahí tú le estás diciendo al que escuche la canción, entrega tu vida a Cristo, que Él va a guiarte. Y yo creo que nosotros hasta el día de hoy vemos cómo Dios nos guía. Yo creo que a diario, en cada instancia, Dios nos va guiando, nos va restaurando. Y creo que eso es importante también entender que es algo diario. Es más, tengo algo más para decir, porque me doy cuenta que el Espíritu Santo fue guiándome en muchas canciones hasta que compuse y no grabé, y no todos la conocen, hasta en la letra misma, porque hay palabras que yo nunca leí en la Biblia y que dice, digamos, si bien no como dice en la Biblia, pero fraseado, Claro, ¿viste? no Y cosas textual, pero sí así, parafraseado. Ok. cosas así, claro, cosas así. Bueno, es que eso lo hace el Espíritu Santo, eso lo hace Dios cuando uno está dispuesto, ¿cierto?, a escuchar su voz y a ser guiados. Mira, una de las siguientes preguntas que yo tengo por acá, pero esta pregunta es para ahora que ya eres cristiano, ¿ok? Porque ya vemos que el enemigo siempre nos tiene ahí en el dominio y nos quiere ahí cuando estamos con él. Pero cuando ya somos cristianos, cuando ya somos hijos de Dios, somos siervos de Dios, también hay momentos donde nos damos cuenta que el enemigo nos quiere hacer caer, nos quiere, cierto, joder. Espero que esa canción, esa palabra no sea mala. Creo que allá no es mala, Ah, no, creo que no. Eh, que me cuido ahora porque de repente como me ven de otras ah, partes me sí, sí, dicen, entiendo, entiendo. oiga, pero usted es pastor, ¿cómo va a decir esta palabra? Y yo, ay, que no me sé todo el vocabulario de todos Por lados. Pero, por ejemplo, para tomar un ejemplo de en la entrevista que hiciste a la tarde con Cos, algo así puede sí, ser, el muchacho hablaba con mucho porquería o cosas así, claro, decía. Entonces yo sonaba, wow, qué fuerte, digo, que habla. Pero quizás es normal en su país, en donde él convive, claro, y quizás acá es normal, una en palabra Chile, normal. acá, o sea, si tú le dices a alguien porquería, sí suena mal. Pero si hablas que esto es una porquería, no, Claro, es como, es algo malo o está muy gastado, ¿me entiendes? Pero son cosas claro, que esas son donde uno tiene que tener mucho cuidado claro, porque a veces incluso hay que caen en cuidarse, sí. juzgar al otro,
Y por eso que yo dice, yo no los mandé a juzgar, yo los mandé, ¿cierto?, a predicar, a entregar el mensaje, no a juzgar. Ese va a ser su labor, porque Dios conoce todos los vocabularios, los corazones, etcétera, etcétera. Pero siguiendo con la pregunta, en este tiempo, ¿cierto?, que ya llevas alrededor de 3 años en el Evangelio nuevamente, un momento que nos puedas contar cuando el enemigo quiso meter la cola, como se dice, ¿cierto? Cuando quiso ahí hacerte caer, o viste alguna circunstancia donde tú dijiste, este es el diablo mismo que está aquí metido. Mm, ¿Cómo te puedo decir? La verdad que muchas veces lo sentí en todo este tiempo y creo que lo más difícil que me pasó es perseverar en el camino. Aunque son 3 años, quizás lo vean poco, ¿viste? Pero me costó y me cuesta muchísimo, porque siempre el enemigo, si bien estamos en esta entrevista para funarlo, lo que más hay que funar es nosotros mismos, es nuestra carne, es reprender a nosotros mismos, ¿me entendés? Wow. Porque muchas veces le culpamos al diablo, lo culpamos de tantas cosas, pero somos nosotros, es esto, ¿entendés? Es esto, y decimos, ah, no, fue el diablo. Digo, por ejemplo, en la escuelita bíblica que yo estoy en la obra, estoy con mi novia sirviendo ahí, somos maestros, y a veces yo me levanto tarde y digo, el diablo, no, no soy yo. ¿Por qué? Porque me acosté tarde, Claro. soy yo, ¿me entendés? Y cosas así. Pero si bien lo sentí muchas veces que el diablo quiso meter su cola con problemas, muchas veces con problemas familiares con mi papá, sabe que el padre es una herramienta especial como de Dios o como del enemigo, ¿me entendés? Porque si tu papá está mal, si un padre no da ejemplo, entonces el enemigo lo toma y cosas así como quiso usar muchas veces su vida para sacarme de la iglesia o amenazarme, o no vas a ir más a la iglesia, no, que no sé qué. Y yo me preguntaba, pero si estaba peor antes, ¿por qué me querés sacar de la iglesia? Entonces decía, no, este es el diablo que está hablando, este es el diablo que le pone en pensamiento así. Amén. Qué, qué bueno cómo expresaste esto. Yo en delante hablaba un poco de esto, ¿no? De que a veces, o decimos, ¿por qué Dios permitió esto? Y digo, no, es consecuencia de tu pecado, no es que Dios lo permitiera, es consecuencia de. O, por ejemplo, a veces uno dice, no, es que el enemigo no te puede empujar, no te puede obligar. Sí va a poner la tentación, sí va a poner ahí a alguien que tal vez te meta cosas en el oído, te vaya diciendo cosas, pero no te va a obligar a que tú caigas, a que tú hagas las cosas. Y también, como tú dices, a veces es responsabilidad de nosotros, o sea, quedarte dormido es porque o no dormiste temprano, o porque no pusiste bien la alarma, o quisiste quedarte dormido. ¿Me entiendes? O sea, son cosas que uno también tiene que. A veces uno le dice todo culpa al diablo, o a veces incluso todo lo que está pasando es culpa de Dios porque, o Dios quiso que fuese así. No, a veces es culpa de nosotros y tenemos que asumirla. Me gustó mucho este espacio que pudimos hablar de esto porque creo que muchos pueden estar de acuerdo con lo mismo. Mira, eh, otra de las cosas que tengo aquí para después seguir, ¿cierto? Hay, en Funando al Diablo siempre le doy la oportunidad al invitado a que me haga una pregunta a mí. Entonces, te doy esta oportunidad para que me quieras hacer la pregunta que tú quieras. Eh, yo creo que la pregunta que muchos queremos saber es, ¿cómo se dio cuenta o cuándo fue que Dios le dijo a través de alguien que su llamado era pastoral? Porque quizás muchos no entienden ese llamado y la responsabilidad. Yo tampoco, porque no soy pastor, pero viendo testimonio, analizando la vida de los pastores, yo sé que es muy difícil y hay que tener un carácter muy manso para soportar a las diferentes personas que llegan o que pueden hablar con usted, cosas así. A mí me gustaría saber cómo fue que usted supo, cómo fue que usted llegó ese momento de pensar, bueno, realmente me voy a tener que dedicar al pastorado, voy a tener que estudiar para esto, dedicarme a esto. Ok, mira, la verdad que sí es una pregunta que me han hecho varias veces, pero ahora me gustó porque la enfocaste en otra área sobre lo mismo, ¿no? Que va en, en en reconocer cuál es la labor del pastor realmente, porque algunos piensan que predicar los domingos es ser pastor, y eso no es ser pastor, es un predicador.
¿ok? Sí, como pastor nos toca en muchas ocasiones ser parte de los que entrega la palabra, pero como tú dices, es mucho más que eso. O sea, es estar, ¿cierto?, cuidando las ovejas, estar para cuando ellos lo necesiten, etcétera, etcétera. Mira, yo a los 12 años, entre 11 y medio y 12 años, fui bautizado en el Espíritu Santo y también ese mismo día yo recibí a Cristo, fui bautizado en el Espíritu Santo, eso fue junto a mi madre, no fue en una iglesia, en un evento, no, fue en casa, porque yo había hecho cosas que estaban muy mal y yo me arrepentí, porque yo conocía de Dios, pero no había entregado mi vida a Él. Entonces cuando pasó eso, yo, como te digo, recibí a Cristo en mi corazón, luego fui bautizado en el Espíritu Santo y a la vez también sentí ese llamado de Dios. Pero yo no te voy a mentir, yo no dije, voy a ser pastor, para nada, ¿ya? Yo sabía que Dios me estaba llamando, pero no tenía idea para qué. No es que yo te diga, el Señor me dijo, te estoy llamando al pastorado, no. Solo sabía que yo le iba a servir. ¿En qué? No tenía idea. Fui creciendo, me hice el rebelde entre los 16 y 17 años, eh, hice todo lo que un adolescente joven se pone a hacer a esa edad. Luego volví a Cristo luego de una circunstancia familiar bastante difícil. Y también fue a través de una pérdida, pero a ti te hizo alejarte de Dios, a mí me hizo volver a Cristo, ¿ya? Eh, y en ese momento yo le dije, junto con el cuerpo de mi sobrina, yo le dije, Señor, yo sé que tú puedes hacer un milagro, pero hagas el milagro o no lo hagas, yo te sirvo. Y entonces en ese me quedaba como un año, 2 años de estudio, terminé de estudiar y me fui al IBRP, el Instituto Bíblico Río de la Plata en Argentina, sin saber que era pastorado, para nada. Yo le decía, Señor, mira, quiero ser misionero, evangelista, lo que sea, menos pastor. Siempre fue eso lo que yo le dije al Señor, que lo que sea menos pastor. Pero la realidad es que eso era lo que Dios tenía, por lo menos hasta el momento me tiene acá, ¿no? Durante esos 3 años tuve la oportunidad de viajar a diferentes países, hacer misiones, llevar el mensaje, estudiar teología. Después volví acá a Chile y ya el último año, los últimos 6 meses del IBRP, como que empecé a darme cuenta que era el pastorado porque todo lo que yo hacía me llevaba a eso. Ah, ¿Ya? sí. No es algo que yo diga, yo soy pastor porque no. Todo lo que yo hacía, que para mí era servir a Dios nomás, me llevaba a eso. Entonces, de hecho, yo me iba a quedar en Argentina pastoreando. Pero el Señor cuando ya tenía todo listo, íbamos a empezar a ver el tema de credencial en Argentina y todo el asunto, el Señor me manda para Chile de vuelta. Y ahí llegué a la iglesia Shalom, que es donde está mi pastor. Y bueno, pasó todo un proceso donde antes de la pandemia ya había aceptado el pastorado, habíamos empezado a hacer las credenciales, estábamos todo listo y llegó la pandemia. Y acá en Chile nosotros cerramos la iglesia por 2 años. ¿Ok? Cerramos puertas de la iglesia, todo era virtual. Como por un año y medio, yo creo, un año y medio, un poquito más, un Sí. poquito menos. Todo era virtual. Y ahí fue como llegué a las redes sociales y ahí llegué al pastorado. Pero para decirte, no es algo, por lo menos mi experiencia, no es que alguien me haya dicho, tú vas a ser pastor, o que yo haya escuchado de Dios, el pastorado es lo tuyo, sino que todo lo que yo hacía, que simplemente era servir a Dios, lavar baños, lo que sea, yo estaba para el servicio, me llevó a eso y me llevó al momento en que hoy en día soy pastor, tengo credenciales hace ya 2, 3 años, eh, y ahora ya soy pastor titular de la congregación Emanuel acá en el sur de Chile. Pero reitero, mi experiencia tal vez es totalmente diferente a otras. La mía, yo sabía que era llamado al ministerio, pero no sabía qué. Pero todo lo que yo fui haciendo me llevó hasta acá, hasta que hoy en día yo pueda ser pastor. Y de hecho, yo me puse pastor Nico ZP porque yo no aceptaba el pastorado. Entonces, cuando empezó la pandemia, yo dije, tengo que acostumbrarme a que me digan pastor porque me cuesta. O sea, alguien me decía pastor y yo no miraba, porque yo no era pastor. Entonces, yo dije, bueno, las redes sociales, si la gente me va a empezar a conocer, o sea, yo ya era pastor, pero me costaba el que me dijeran pastor, le voy a poner pastor. Pues ya a todas las redes sociales le puse pastor y ahí ya no la puedo cambiar. A principio de año quise cambiarlo. Yo dije, porque de hecho cuando puse pastor, todas mis redes sociales bajaron. Mm, Eh, yo tenía
muchas vistas en TikTok, muchas vistas en TikTok, videos de millones de reproducciones. Pero desde que puse pastor todo bajó bastante. Pero no me importa. Yo sigo haciendo el mensaje y la verdad que ya quedé como pastor, ya todo, cambiar el nombre ya era ¿para qué? Así que lo dejé. No sé si me Qué expliqué bueno. bien. Sí, 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 sí. Y pastor, otra pregunta, ¿usted es casado? No, no ¿No? estoy ni de novio. Estoy voy a decir que soy un pastor al acecho. Sonó mal eso, pero eh, El Pablo, el Pablo, su- no. Eh, orando para ello, la iglesia también está orando, mis amigos, todos mis amigos igual. La verdad que me entregaron una palabra a inicios de año, no sé si va a pasar o no, no sé si fue porque me aman tanto que estaban ahí. Eh, es que pasa que igual estoy todo el tiempo o haciendo contenido en las redes sociales o pastoreando. Ahora me estoy claro, abriendo un poco más a salir a las invitaciones porque yo todo lo hago virtual. En muy pocas invitaciones presencial voy. Tengo que decir que en varias ocasiones me han invitado presencialmente, pero no viajo porque no me gusta dejar la iglesia sola y tampoco me gusta hacer eso. Creo que hay tanta gente que puede ir a predicar a un montón de partes que no me apetece, la verdad. Pero ahora sí estoy empezando a ir a más lugares porque ¿cómo voy a conocer a la Idonia si no salgo de la cueva? sí Un poco es. difícil. Así que este año ya estoy saliendo un poco más. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, la verdad. Así que bueno, esa era mi parte ahí de Sí, la pregunta. porque yo vi su perfil y siempre lo veía solo, con fotos sola, o únicamente sí. Hasta que vi una historia, creo que ayer, sí, y vi que dijo lo bueno de vivir solo, no sé qué, y digo, "Ah, no, no está casado, parece, digo. Ah, no, yo le Entonces, puse lo malo de vivir solo es que ah, hay que lavar la losa. lo malo de vivir solo. Sí, no, no Mi estoy perro, casado, no estoy casado, estamos en busca de, pero la verdad que igual ha sido un tiempo en el cual ahora me estoy organizando bien, porque hacía tantas cosas, caí enfermo y un montón de cosas, así que yo creo que ahora ya están, podríamos decir que vamos para ello. claro, Y bueno, chiquillos, vamos a seguir, ¿cierto? Con esta entrevista, ya va pasando el tiempo muy rápido. Nada, la verdad que Dios ha sido bueno, me gusta Funar al Diablo, creo que es una de las cosas que tenemos que hacer siempre. Mira, ahí está, yo soy 3R, amigazo, pronto debemos tener una entrevista. Yo quiero traer a todos los chiquillos aquí, porque la verdad que para mí ha sido una honra conocer a todos ustedes a través de la música y de lo que están haciendo, así que sería un honor. Mira, aquí tengo otra pregunta que tiene que ver. ¿Qué consejo le darías tú a esa juventud que quiere empezar en la música? ¿Qué podrías decirle tú desde la experiencia que tienes, ¿cierto? Creerle al Señor. ¿Qué consejo le darías? ¿Qué podrías plantearle a aquellos que van a ver o están viendo esto el día de hoy? principalmente la pregunta sería para los que están haciendo música secular o no hacen música y no se animan a hacer música. ¿A los que no hacen música o a los que hacen música cristiana? Porque aquí la secular yo la dejo fuera. Mm, bueno, eh, bueno, lo que tienen el talento, si Dios le dio, lo que por gracia recibimos, por gracia tenemos que dar. Entonces, el consejo que le daría es que se larguen, no hace falta tanto, no, que yo voy a esperar que Dios me diga, que baje un ángel y que me diga con voz audible, tenés que hacer esto. No, sino que nosotros, por ejemplo, yo me mandé por fe en hacer algo para Dios, pero lo hice de corazón y con una buena intención. Nunca fue para que, no, que la gente me conozca, que la iglesia, que soy nuevo, nunca fue por eso. Y no lo hago por eso, sino porque deseo y algo que Dios pone en mi corazón. Si bien no lo escucha tantas personas, muchas canciones, pero no me importa. En su tiempo quizás Dios promueva esa canción, en su tiempo quizás Dios promocione mi canal o haya un tema que Dios se agrade tanto y quizás permita que compartan en muchas naciones y se expanda. Pero el consejo que le daría a los jóvenes
quizás no hacen música, pero tienen el talento, es que se larguen como puedan con un celular, que empiecen grabándose. Yo tuve el privilegio de conocer un estudio por acá, por mi casa, y siempre me gustó eso de calidad. Nunca me gustó personalmente en grabarme con una compu, yo solo, con un auricular. No sé si me explico. Siempre me gustó en que el audio se escuche bien, en poder ofrecer algo bueno a la gente. Y bueno, pero si no tienen esa oportunidad, háganlo como puedan y mientras sea para Dios, Dios siempre lo recibirá bien. Amén. Amén. Yo creo que también una de las cosas que tenemos que entender, que Dios quiere que hagamos las cosas con excelencia, pero también acorde a lo que tenemos. Yo comencé las redes sociales con un teléfono del año La Cocoa y con una luz creada por mí, de cartón, con aluminio. Hoy en día tengo pantallas, ¿cierto? Tengo luces, tengo un buen teléfono. Bueno, que el otro se me perdió, tuve que comprarme uno hace 2 semanas. Y tengo cosas, ¿cierto?, para reaccionar a este micrófono que ni siquiera lo sé usar bien y cosas por el estilo. Pero eso fue avanzando de acuerdo a lo que yo le iba entregando al Señor. Y si tú me preguntas cómo tengo tantas cosas, no lo sé. Yo no soy una persona de dinero, pero Dios se encarga. Así que yo creo que es lo que tenemos que hacer, encargarnos de brindarle al Señor con lo que tenemos, ¿cierto? Y que lo que tenemos que sea con excelencia. Y ahí Dios va a ir también bendiciendo. Yo lo cuento desde mi experiencia. A mí Dios me ha ido bendiciendo, Claro. y estoy seguro que así es con todos. Así que los animo a ellos. Te animo a ti también a seguir creyéndole al Señor. Creo que es un tiempo donde hay mucha música basura en este mundo. Muchas cosas que te enseñan una locura. El otro día estuve a punto de reaccionar a una canción que no es cristiana, pero porque tenían cantando un niño de 6 años barbaridades, desde la parte íntima de la mujer y todo, y un cantante ya famoso. Entonces, cuando muchas veces te dicen, ay, ¿por qué tú haces esto? Te ves, no sé, 3.000, 5.000 personas nada más, o 200 personas. No, te va a ver la persona a la que Dios quiere trabajar ese corazón con esa persona. Entonces, mientras lo hagamos, va a estar bien. Yo, como te digo, en TikTok tenía videos de millones, pero muchas veces esos videos que tenían millones de vistas no tenían la misma repercusión que un video que tenía 100, 200 vistas. Entonces, ¿por qué? Porque la gente que veía ese video con 100, 200 vistas me escribía por el interno y podía administrarle y hacer. En cambio, la otra canción no pasaba. O sea, la otra canción, los otros videos. Entonces, creo que muchas veces nosotros, a nuestra mirada humana, podemos ver algo, pero lo que está haciendo Dios es otra cosa totalmente diferente. Así que yo los animo a eso también, los animo a que le crean al Señor. Y nada, también ya por el tiempo, ¿cierto? Llevamos 50 minutos ahí conversando. Te doy gracias por estar junto a nosotros. No sé No, si gracias. Sí. nos quieres contar algo más o tendrás alguna pregunta por ahí, algo más para ya ir terminando. Eh, para lo que verán, este live, solo quiero decirle que así como son, Dios los ama. Amén. Así como son, así como lo que hayan hecho, como se hayan equivocado, Dios los ama. Así como me ama a mí, te ama a ti. Yo no soy nadie especial, el pastor tampoco es nadie especial para Dios. Todos somos iguales y Dios nos ama a todos. Pero sí quiere que nosotros nos esforcemos para cambiar. Nosotros nos esforcemos. Dice en su palabra que seamos esforzados, que seamos valientes. Yo no estoy incitándote a que sigas pecando, sino que puedas confiar en Dios y tener valentía en Dios para poder cambiar esas cositas que a Dios no le agrada así. Yo solo quiero que sepan cada uno que están viendo que Dios los ama y que en Romanos dice en su palabra que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Él dio su único Hijo por nosotros, por nuestros pecados. Y eso quizás no lo saben mucho. Quizás conocen de Jesús, pero no saben por qué Jesús murió. Jesús murió por ti, para que tú seas salvo, para que tú consigas esa vida eterna que el Padre quiere para ti. Solo eso. Amén, qué gran mensaje. Creo que es importante entender el amor de Dios, entender que Él nos ama. Lo que no ama es el pecado, que en muchas ocasiones estamos nosotros sumergidos.
pero Dios nos rescata de ahí. Como decía tu canción, ¿cierto? Que habíamos leído recién, Dios restaura, Dios nos guía, Dios nos limpia, ¿cierto? Así que confiar en el Señor, eh, y Dios nos perdonó en esa cruz, así que tenemos que avanzar, obviamente cada vez parecernos más a Dios, que es lo importante. Y nada, como dice tu canción, la última de Las tinieblas a la luz, que habla de una persona imperfecta. Todos somos imperfectos, el único perfecto es Dios. Lo bonito es que Dios tiene ese privilegio, o sea, nosotros tenemos el privilegio que Dios nos va guiando y nos va llevando a esa perfección cada día más. Así que dejémonos guiar por el Señor. Dios te bendiga. Muchas Eh, bendiciones. de verdad que muchas gracias por este tiempo, fue de mucha bendición, hablamos temas bastante profundos, ¿cierto? Nos dimos cuenta cómo el enemigo a veces a través del oculto quiere empezar a engañarnos, a guiarnos a adorar a otros dioses, y qué importante es entender quién es Dios para nuestras vidas. No sé si te quieres despedir tú también, y me gustaría que después al final puedas hacer una oración para ya ir cerrando este tiempo de funar al diablo. Me gustaría despedirme presentando mis canales. Quizás muchos van a ver ¿Mm? esto y no me conocen, no conocen mi canal. No soy mucho de presentar mi canal porque me da como esa vergüenza en pedir algo, en como que piensen que estoy haciendo esto para ganar esto, y no, no me gusta. Pero sí voy a aprovechar esto que Dios me está poniendo para que puedan escuchar mi música en YouTube. Salgo como Josué Zambrano SR, que pueden escuchar tranquilamente mi música. Y bueno, en Instagram pueden seguirme si desean, si no desean no hay problema. Nada, Pastor, podemos hacer una captura para subirlo, para recoger. Dale, dale. ¿La tomas tú o la...? Tómalo tú, tómalo tú. Es que, mira, es que este teléfono no quiero meter la pata, Ahí lo hago yo. porque ya veo que se borra todo, si es el problema. Ahí lo hago yo y luego. 1, 2, 3. Espera. 1, 2, 3. Va, no se puede. A ver, espérate, voy a intentarlo, si queda Ahí se la embarrada, disculpa. pudo, ahí se pudo, se pudo. A ver, 1, 2, 3. ya, sí lo pude hacer, ok. Ya. Bueno, ya haciendo la captura, invitarles a todos, como ya lo decía Josué, a suscribirse al canal de Josué. Creo que tenemos que entender que lo que están haciendo nuestros hermanos no está mal pedir que te sigan, porque es la forma en la cual también el logaritmo de TikTok, de YouTube, de todas las plataformas hacen que llegue a más personas. Entonces tenemos que entender que tenemos que ser parte de lo que Dios está haciendo a través de cada uno de nuestros hermanos y hermanas, a través de las redes sociales, a través de la música. Eh, Josué Zambrano, ¿cierto? Lo pueden buscar en todas las plataformas, seguramente, con su nombre. Ahí lo van a buscar. También estoy más que seguro que Josué tiene también su perfil aquí en Instagram. Tienes que tener, yo creo, para ir directo a YouTube. Así Sí, que los animo a que vayan a seguir a nuestro hermano, le apoyen en todo. Y también, chiquillos, contarles que todas estas entrevistas ya no van a estar en mi canal personal del Pastor Nico ZP, van a estar en el canal de Funar al Diablo. Así se llama, Funando al Diablo en YouTube. Y bueno, ahí ustedes en mis historias van a poder ver. Estamos recién comenzando ahí con eso para que realmente poder tener eso por separado, y si en algún momento yo no puedo hacer entrevista, otra persona pueda usar ese canal y podamos seguir avanzando y seguir funando al diablo. ¿Ya? Le mando un fuerte abrazo, y José, me gustaría que nos despidieras con una oración. amén. Señor, te damos gracias primeramente por este día, Señor. Te damos gracias por lo que tú hiciste. Te damos gracias, Señor Jesús, por dar tu vida por nosotros, pecadores, Señor, que no merecíamos tu muerte, pero tú aún así, con ese amor, Señor, te entregaste sin pedir nada a cambio, Padre. Te damos gracias por este hermoso tiempo que vivimos con el pastor Nico, con las personas que han escuchado, que nos están acompañando, Señor, que seas tú, Señor, el que ponga palabra en el pastor, el que ponga palabra de bendición, el que siga usando su vida, Señor, yo lo bendigo y que siga para adelante. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por este privilegio, por esta oportunidad. Gracias, Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.
Amén. Un gustazo, muchas gracias a todos los que se han unido, les mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Josué, nuevamente por este tiempo. Dios te Gracias. bendiga, siga usando tu vida. Y ahí vamos a ver si podemos seguir reaccionando a lo que vayas sacando en este tiempo. Amén. Bendiciones, Chao. chao, chao a todos, Bendiciones. muchas gracias.